Bueno, tengan todos y todas buenos días, buena tarde, buena noche al mundo entero que se está conectando a esta programación de la Iglesia Internacional Cruzada Cristiana Visión Creciente de Cali, Colombia, en un barrio de la ciudad de Cali. Estamos en el barrio Calimío Norte. Hoy 12 de julio, ¿cómo ha transcurrido el tiempo, verdad? Ya pasamos la mitad de este semestre, estamos dando inicio al segundo semestre de este año 2020, esperanzados solamente en Dios, sabiendo que Dios es el único que puede darnos una bendición. Sí, damos la bienvenida a todos. Esta es una mañana muy especial. Cada día el Señor ha estado haciendo cosas muy poderosas entre nosotros. Día tras día se están abriendo puertas, se están disponiendo las cosas para que los templos puedan estar otra vez celebrando con restricciones, pero disponiéndonos para como iglesia hacer las cosas bien y todos que nos preparemos y que aprovechemos todo ese tiempo para alabar a Dios. Pero esta mañana estamos aquí, queremos darle las gracias a Dios porque Él nos ha bendecido todos estos días. Hemos visto el respaldo de Dios, las oraciones que cada vez hemos estado realizando con más frecuencia en la iglesia, organizando a la iglesia, a cada parte de la iglesia a orar, y hemos estado viendo respuestas de Dios. Y esta mañana queremos darle la bienvenida, queremos gozarnos con ustedes y queremos comenzar estos días a compartir una palabra que necesitamos todos, que es una palabra que le hemos titulado Conociendo la Biblia, ¿cierto? Hay muchas cosas que tenemos que aprender y entender de la Biblia, que es la palabra de Dios. Le damos la bienvenida y hoy queremos comenzar a compartir con ustedes cosas muy especiales que nos van a ayudar, nos edifican, nos construyen y nos levantan. Sí, efectivamente, cómo ir conociendo la Biblia. Hay ocasiones en que personas pasan muchos años en una iglesia o conociendo supuestamente a Dios, pero les llega un momento difícil y no saben para dónde coger. ¿Por qué? Porque carece de un conocimiento de Dios. La Biblia dice: mi pueblo carece de conocimiento o perece por falta de conocimiento. Entonces ese es el propósito de esta mañana, como abrir como un panorama de lo que es como los primeros 5 libros de la Biblia, donde podemos comprender y entender qué pasa y qué razón y qué intención han tenido estos escritores. Cada propósito de los libros. Exactamente, cuál es el propósito de cada libro. Por ejemplo, Génesis, que Génesis significa comienzo. Sí, pero entonces vamos a comenzar esta palabra, vamos a estudiar la Biblia, vamos a tratar de facilitar cosas. Hoy no vamos a dar muchos textos bíblicos, hay un texto que vamos a leer ahorita, pero la idea es comenzar a guiarlos en que conozcan la Biblia. Sé que hay cristianos que pueden buscar en la Biblia, están familiarizados, pero hay algunas cosas interesantes y importantes que nos van a ayudar a de pronto interesarnos y de pronto a motivarnos a conocer más la Escritura. Yo quiero comenzar esta mañana con un texto en el libro de Isaías, en el capítulo 11, el versículo 9. Esta es una de las palabras proféticas mesiánicas. Esta palabra, este capítulo tiene que ver con lo que iba a suceder en Cristo. El versículo 9 dice: no harán mal dice allí, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. El profeta anunció que la tierra sería llena del conocimiento de Dios, y se refiere a la obra que iba a ser manifestada en Jesucristo su Hijo, que nos predicó, nos enseñó, nos adoctrinó y nos dejó su palabra. Pero entonces ese mensaje de Dios en Jesucristo se encarna
pero Dios en su sabiduría y poder nos dejó una escritura, nos dejó una revelación, que es lo que vamos a comenzar a analizar y a estudiar un poquito estos días con mi esposa. Y vamos a comenzar con los 5 primeros libros de la Biblia, que son los llamados libros del Pentateuco o de la ley de Dios, la ley de Moisés, a lo que se denomina siempre, así se le llama siempre en todos los profetas y en todos los anuncios de Dios, siempre se refiere a lo que reveló en Moisés como la ley de Moisés, la ley de Dios. Entonces vamos a comenzar esta mañana hablando acerca de estos 5 primeros libros, y el primero es el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, los orígenes de todo, los orígenes de nuestra creación, los orígenes de la humanidad, son los orígenes de los pactos de Dios con el hombre. Los pactos o alianzas no fueron iniciativas de la humanidad, los pactos o alianzas espirituales y poderosos fueron iniciativas y fueron dados de Dios para nosotros. Y están en el Génesis, está el comienzo de la familia, están los comienzos del pueblo de Dios. Es el origen de las mejores cosas, de las cosas más perfectas que estamos hoy conociendo y disfrutando, pero también los orígenes de muchas cosas malas que hoy estamos viviendo. El origen de cómo el hombre comenzó a dañar la creación, el origen de muchos errores, y uno de los primeros que nos muestra la Biblia es los orígenes del primer problema matrimonial, ¿no? La primera situación difícil en familia. Sí, porque ciertamente las personas piensan que algunas dificultades, algunas situaciones que se presentan en la familia son como nuevas, pero si vamos a la historia, como se está diciendo, son cosas que son muy antiguas. Hay personas que piensan o se asombran de situaciones que suceden en algunas familias en la actualidad y dicen, ¿cómo así que esto está pasando en una familia? Pero si vamos a la historia, hay cantidad de situaciones de pecado, de maldad, y era el comienzo. Sí, el comienzo, la Biblia nos habla a nosotros que Dios crea al hombre y a la mujer y los bendice. Es el primer matrimonio, pero bajo unas bases y bajo unas demandas de Dios, donde Dios entrega el Edén en sus manos, pero sobre la premisa de no ir al árbol de la ciencia del bien y del mal. Establece pues como unas normas y sin embargo son vulneradas. Claro, y la situación se da en pareja. Acuérdese que la familia se inicia por un esposo y una esposa, un papá o una mamá. Es una pareja. Y allí la palabra nos muestra a nosotros que esa primera pareja es la primera problemática que ha desencadenado todas las situaciones duras que vivimos ahora, porque los problemas familiares se originan en pareja. Entonces la Biblia dice que esa situación fue que la mujer no consultó con el hombre lo que iba a hacer. El hombre aceptó con la mujer muy fácil hacer algo que ya Dios había dicho que no, pero todo se originó es porque la pareja no hablaron, la pareja no se pusieron de acuerdo. Una carencia de comunicación, ahí vemos esa problemática como tiene una historia. Sí, entonces la palabra de Dios, cuando vemos el libro del Génesis, nos muestra el comienzo de todo, el comienzo de la obra perfecta de Dios, el comienzo aún de los mismos idiomas. ¿Dónde se originan los idiomas? ¿Qué pasa con todo esto? La forma como Dios pacta con la humanidad, con Adán, y Adán le falla a Dios, con Noé, pero es un pacto muy poderoso en la naturaleza, donde dice Dios que no vuelve a destruir la tierra con inundaciones. Y está en el mismo Génesis el pacto de Dios con Israel, el pacto de Dios con Abraham, que está en el capítulo 17. Entonces el libro de Génesis es un libro muy poderoso, porque el libro de Génesis es el comienzo de todo, el primer homicidio,
el primer homicidio se da en familia, un hermano asesinando a su hermano. Entonces, el Génesis es algo muy especial, porque en el Génesis tú vas a ver, como mi esposa está enseñando, que muchas de las situaciones actuales han estado desde su origen, desde los comienzos. La humanidad ha ofendido a Dios. La humanidad, al apartarse de Dios, dañó la relación matrimonial, dañó la relación de familia entre hermanos, la fraternidad, y se dieron los comienzos de todas las cosas que hoy palpamos. Por eso este tema le estamos hablando y le estamos llamando conociendo la Biblia. Tú tienes la Biblia, tú la puedes leer, posiblemente la has leído. Muchos la leen en desorden, muchos leen una cosa un día y otra cosa otro día, pero sería muy interesante que de pronto, si puedes, comiences a leer el Génesis y vas a encontrar que en el Génesis está el primer milagro. El primer milagro se da en un milagro de vida, una mujer que no puede tener hijos, que se da para poder tener un hijo aún en su vejez. Es el comienzo de todo. Tú te sorprenderás al leer el Génesis y cómo vas a identificar muchas cosas que tú vas a ver que no son tan nuevas, no son tan actuales, son desde siempre en la humanidad. Hay muchas cosas que se repiten. El Génesis es el comienzo de todo, es el comienzo del crecimiento en la humanidad, es el comienzo de muchas cosas muy especiales y muy perfectas, y también de muchos errores. Sí, el comienzo de una familia es lo que marca una generación entera. Y por eso es importante ir conociendo de que muchas cosas que suceden son cosas históricas bíblicamente. Como en la Biblia comienza con Génesis, valga la redundancia, que es comienzo, luego nosotros vamos leyendo y avanzando, y como lo que estamos hablando es cómo ir conociendo la Biblia. Vemos nosotros como en el libro de Éxodo está como solamente como enfocado, o mejor, bien enfocado en lo que tiene que ver con la salvación, porque en el primero, que fue Génesis, donde era pues ese comienzo de todo, y en medio de ese comienzo y de eso tan bonito, donde Dios dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, bueno, una cantidad de cosas positivas, también ocurrieron cosas muy negativas que marcaron. Por eso en el libro de Éxodo, que es el libro que continúa, que sigue después de Génesis, allí se habla de la salvación, que sí, es algo, un episodio pues muy importante, y una manera como subsanar y como ir trabajando todo lo que tiene que ver con el ser humano como tal. Sí, la salvación en la Biblia se nos enseña a nosotros. El Génesis nos muestra el origen de todo, el origen del pueblo de Dios, pero nos muestra a nosotros cómo la familia de Abraham, después de estar en Egipto, se acomodó tan bien en Egipto, que esa relación que tuvo Dios con Abraham ya no la tuvo con sus generaciones. Entonces en el libro de Éxodo ya se nos muestra a nosotros que esa familia de Abraham ya es un gran pueblo, pero esclavizado, es sometido. ¿Por qué? Porque ese era un pueblo que sus papás conocieron a Dios y anduvieron de la mano de Dios, pero las generaciones posteriores no conocían a Dios. Entonces en el libro de Éxodo es la historia de Israel, de cómo Dios liberta a Israel con poder de la esclavitud. Y tú tienes que entender todo esto. Los orígenes son uno solo. Dios hace posible todo. Pero en toda la historia humana siempre se nos muestra que en medio de los errores, de las falencias, en medio de esas fallas de la naturaleza humana, Dios da una oportunidad. Dios siempre comienza a operar y a traer salvación. Y allí hay algo interesante, y es que Dios escoge a uno de los mismos esclavos
para que sea el libertador de entre ellos, y ese se llama Moisés. Y todos en nuestra vida hemos sido muy impactados por todo esto que tiene que ver con lo que Dios hizo con Moisés en el pueblo de Israel. Y aquí se nos muestra en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo gira en torno a todo lo que Dios hace a través de Moisés para salvar y libertar a Israel. Israel es una demostración de la realidad de Dios, de la grandeza de Dios. Y en esa obra de Dios, en la operación de Dios perfecta, se consuma todo con una gran fiesta llamada la Pascua. Cuando se celebra que Dios ha hecho algo, tú tienes que aprender a celebrar, a exaltar a Dios cuando Él salva, cuando Él liberta. Nosotros hoy estamos celebrando la salvación que Dios trajo en Jesucristo. Tenemos que celebrar. Muchos de ustedes están con hambre y sed. Muchos de ustedes están con una necesidad poderosa. Los templos han estado cerrados. Nos acostumbramos a ir a un lugar especial, a un altar. Pero tú en esta mañana tienes que alegrarte porque Dios nos ha salvado. La salvación que Dios trajo a Israel fue una salvación que se perpetuó porque nunca más Egipto esclavizó a Israel. Por una sola vez y para siempre Dios libertó a su pueblo, salvó a su pueblo, lo rescató. Ese es el plan de Dios. Hay una dificultad, estás viviendo una situación difícil, te quiero decir, Dios está dispuesto a salvar. Completamente. ¿Y salvar a quiénes? A aquel que disponga su corazón, aquel que en esta mañana ore a Dios y que en esta mañana presente su vida. Bueno, de pronto usted dirá, no, yo ya he reconocido a Jesús, si Jesús viniera en este momento, estoy seguro o segura que me iría con Él, porque yo ya lo he reconocido, vivo conforme a su voluntad, pero póngase a pensar en toda su familia. Es importante clamar a Dios para que haya una salvación en la familia, porque la Biblia nos dice en algún versículo que si buscamos a Dios, Dios hará cosas grandes en nuestra familia, ¿verdad? Claro, entonces hay algo interesante y es que el libro de Éxodo es el libro que nos muestra a nosotros cómo Dios da oportunidad a un pueblo que no lo ha buscado y usa a un mismo esclavo para levantarse entre ellos como el que Dios usa como caudillo y libertador. Y son cosas muy poderosas las que hace Dios a través de este hombre tan lleno de debilidades y de cosas frágiles como todos los demás. Pero Moisés aprendió a escuchar a Dios. Moisés escribió el Pentateuco. Moisés recibió la revelación de la creación. Moisés escribe acerca de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre que fue enseñado por su mamá esclava, lleno de problemas, es una mamá que lo ayudó a tener una muy buena formación e identidad con lo que él era, con su nación, con su pueblo. La salvación de Dios está dispuesta para todos y Dios, la palabra enseña que Dios envió a su hijo, pero escogió a una mujer muy humilde de Israel, a una mujer muy sencilla, una mujer anónima, desconocida como María, y escoge de entre ellos a una persona muy común para mostrar que el poder y la grandeza es de Dios. ¿Qué hizo Dios para salvar a Israel? Dios salvó a Israel con poder, con milagros, con grandes prodigios. ¿Y cómo estás Dios hoy levantando la tierra, levantando a muchas personas, libertando a muchas personas con poder? El poder que Dios dio a Moisés en Egipto, frente a un hombre malo como Faraón, frente a alguien que supuestamente tenía el poder político, el poder aún religioso, la manipulación de todo. A ese que tenía todo el poder material, frente a ese se enfrentó Moisés. ¿Con qué se enfrentó Moisés? Con el poder de Dios, con lo que Dios le había enseñado, con la palabra que Dios le daba. Te quiero decir que a pesar de que hoy en día hay muchos poderes políticos, financieros, religiosos, te digo que es mejor ir
de la mano de Dios, con el poder de Dios para enfrentar. Ya Amén. vemos que el Génesis es el origen de todo. El Éxodo es la salvación. El Éxodo es como Dios me rescata a mí cuando yo pienso que no tengo cómo ser rescatado. Y vale la pena rescatar algo de la madre de Moisés aquí, para aquellas mujeres que de pronto están solas criando sus hijos. Mire, una cosa importante es estar delante de Dios de una manera fiel, pura, santa, para que sus hijos sean levantados como esos hombres de Dios, como esos niños que crecen con un temor de Dios, como esos hombres que cuando ya sean grandes no tienen un recuerdo difícil de su mamá, de cosas que de pronto alguien les cuente o cosas difíciles, porque una madre marca la historia de una familia. De igual manera un padre también, una familia en general marca la historia de una familia. Después hablamos del libro de Levíticos, que el libro de Levíticos es el libro del culto a Dios. Es un libro donde podemos ver nosotros cómo el ser humano puede acercarse a Dios. Esa es la importancia de este libro. Cómo una persona puede tener esa facilidad o esa habilidad dada por Dios para acercarse a Él mismo. Bueno, en este libro podemos ver, en este libro de Levítico, cómo se puede sostener la santidad y así no perder la comunión con Dios, porque cuando no se anda en santidad se pierde la comunión con Dios. Una persona puede decir, no, yo ando haciendo esto, pero yo no dejo de orar, yo no dejo de hablar con Dios, pero no sirve así. No sirve así porque es que no tiene sentido. Yo estar en comunión con alguien tan poderoso y decir, bueno, yo hago esto y de todas maneras yo me comunico con Dios, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo oro. No, eso no es posible. El libro de Levítico es el libro que nos enseña cómo acercarnos a Dios y cómo sostener esa relación con Dios diaria en santidad. En santidad completa. ¿Cómo nos acercamos primero? Porque el libro de Levítico es el libro que es muy detallado y muy minucioso, y Dios lo hace de esta forma porque ellos están en el desierto y porque construyen una casa móvil y construyen un altar alrededor del cual ellos van a acercarse a Dios, van a ofrecer a Dios, como Él enseña, muchos sacrificios, y lo determinante es el sacrificio. Acuérdese que nosotros hoy tenemos bendición de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en donde comenzó la bendición del culto a Dios, en que ellos aprendieron a ofrecer lo mejor que tenían, los mejores corderos, y sobre esos corderos y sobre eso que Dios les enseñaba, ellos aprendieron a acercarse a Dios pidiéndole a Dios perdón, cómo ser lavados y purificados y ser regenerados en sí mismos. Y también Dios les enseña a ellos que Él es un Dios santo y que necesariamente cada día tendrían que santificarse más. Sí, estamos llenos de errores, sí, hay muchas cosas donde realmente siempre vamos a tener que mejorar, pero Dios les enseñaba de una forma estricta, y ese libro es muy serio al leerlo y podría ser monótono para muchas personas, porque es muy detallado hacia ese pueblo realmente, a ese pueblo directamente. ¿Qué hacer cada día? ¿Cómo hacer cada día para presentarse a Dios? Y ese es el libro del culto a Dios. Génesis son los orígenes, Éxodo es como Dios rescata, como Dios salva, como Dios saca de la esclavitud, y cómo Dios les enseña a ellos que hay que tener un culto a su nombre, que hay que levantar una casa a su nombre. En ese tiempo se le llamó el tabernáculo, que es morada para Dios. Cómo Dios les enseña a ellos tener un lugar especial para buscarlo, y cómo Él les dice cómo hacerlo. Entonces el libro de Levítico es muy especial porque nos enseña cómo acercarnos a Dios, pero cómo mantener esa relación con Dios en una demanda de santidad. En este tiempo ese es un mensaje que no es bien visto. La santidad y la santificación no es un tema moderno, es un tema que se ha hecho a un lado. Pero te quiero decir que la verdad es que en el mismo Nuevo Testamento
El mismo escritor de Hebreos y muchos de los escritores del Nuevo Testamento hablan acerca de que sin santidad nadie verá al Señor. La misma santidad que Dios demandó a un pueblo en el desierto, a una nación, a un pueblo exclusivo, se la demanda ahora a todo el universo, a todos los que conforman los llamados creyentes del mundo, donde se dice: sin santidad nadie verá al Señor. Dios envió a su Hijo y Él dice que el que creyera en Él será salvo. Y Él nos enseña a adorar en espíritu y en verdad, pero nos enseña que hay unos principios de Dios que necesitamos atender y guardar para ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, totalmente. Además, la palabra santo significa separado, separado para Dios. Qué bueno poder experimentar eso en la vida. Y qué triste es saber que de pronto las personas a veces endurecen su corazón y parece como que eso no interesara el nivel de pecado, porque tampoco es que a veces comienzan como a dimensionar los pecados, ¿no? Y dicen: no, pues es que esto no es tanto pecado, esto no, todo pecado, grande, pequeño, chico, gigante, como sea, ofende a Dios y le hace separarse de Dios. Y como dice, este libro nos ayuda cómo sostener esa santidad y así nosotros no podamos perder la comunión con Dios. Es decir, cuando se hace algo, noten que nada más un niño cuando hace algo, él se esconde, porque sabe que hizo algo que no es bueno, que no conviene, y eso es lo que sucede. Por eso se pierde la comunión con Dios, porque la persona comienza a no congregarse, comienza a no dejarse ver mucho, comienza a evadir el camino, muchas cosas, pero hay una oportunidad. Esto, si usted que está allí conectado está pensando en cómo va su vida, qué ha hecho usted, cómo se ha estado comportando, esta es una oportunidad para tener un arrepentimiento y para decirle: Dios, ayúdame, porque necesito llenarme de ti. Dígale al Espíritu Santo que le está redarguyendo allí. Dígale al Espíritu Santo: quiero volver a que tú te actives en mí, porque el Espíritu Santo puede usted tenerlo contristado y puede usted ser una persona que pueda dar mucho para Dios, pueda salir a ganar vidas, y usted lo ha dejado de hacer. Por eso usted pueda estar teniendo quieto, dormido un ministerio porque ha dejado de hacerlo, porque siente vergüenza, pero hay una oportunidad. Dios es bueno, Dios es lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad, y Él está. Yo siempre he pensado que así como Jesús murió en la cruz, que murió clavado con sus brazos abiertos, así permanece para recibir a su pueblo y a todo aquel que quiera ir a Él. Bueno, entonces nosotros queremos tratar de facilitar que muchos de ustedes puedan leer la Biblia, pero que la vean de una forma que no sea tan misteriosa, de una forma donde ustedes sepan que es algo muy asequible, donde los libros tienen un propósito. Unas historias que podemos vivir ahora. Y que todos podemos conocerlo y aprenderlo. Esta mañana hemos estado hablando del Génesis, el Éxodo y el Levítico, la importancia del culto. Pero yo quiero dejarles a ustedes la inquietud para que el próximo miércoles podamos aprender cosas muy poderosas de los últimos dos libros que faltan del Pentateuco, que son Números y Deuteronomio. Pero este tiempo, esta palabra, queremos terminarla con el libro de Levítico. Es una palabra que quiero que usted la tenga muy claro, aunque el libro de Levítico no es tan fácil de leer y no nos llama tanto la atención porque está llena de unos detalles muy minuciosos de la celebración del culto a Dios. Puede parecer como cansona la lectura. Exacto, pero ese libro, la verdad, básicamente es cómo Dios llevó a un pueblo, a Israel, a salir de Egipto, a caminar en el desierto,
pero ellos caminaron donde el altar de Dios, el tabernáculo, estaba en medio del pueblo, estaba en el centro del pueblo. Esto nos enseña que no puedo yo ser salvo y yo no puedo peregrinar en la vida, porque eso es lo que vamos a aprender el próximo miércoles, lo que tiene que ver con la peregrinación, el caminar del día a día y lo que se llama la repetición de la ley, el Deuteronomio. Y vamos a aprender que lo principal en el libro del Pentateuco, lo principal, el corazón del Pentateuco es el culto a Dios, es el tabernáculo, es la casa y donde Dios les enseñó a ellos que esa era una búsqueda diaria. Nosotros, el pueblo, los creyentes de ahora, lo comprendemos mejor, lo entendemos mejor, que esto es algo diario, esto no es algo por unos instantes, esto no es algo que esto no es algo que yo me lo invente, no, es algo donde Dios me guía a mí en la palabra y me enseña a mí en la palabra que necesito ir de su mano y buscarlo a Él diariamente. Y tener todos una los días. continua celebración dentro de sí, un gozo, una alegría de saber de todo lo que ha pasado en la vida. Entonces queremos terminar esta palabra, este tema que estamos llamando Conociendo la Biblia. Si ustedes tienen interrogantes, si ustedes tienen de pronto preguntas y cosas que ustedes no han podido entender de alguna de las escrituras, del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Números o de Deuteronomio, del Pentateuco, no nos vamos a dedicar claramente solamente a responder, pero sí haremos algunas ideas y sí haremos algunos consejos y te vamos a responder en la página, en aquello en lo que podamos entender como pastores, en toda nuestra experiencia y conocimiento que tenemos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, pero te motivamos a que conozcas tu Biblia, a que leas esta palabra. Ahora hay mucho tiempo para hacerlo. Ahora se facilita el que todos nosotros podamos leer la Escritura, aprender de ella. Muchos se confunden cuando nunca han leído la Biblia, se confunden mucho porque comienzan a leer la Biblia de cualquier forma, sin un orden, sin una claridad. Entonces, te queremos guiar un poco en este sentido, te queremos encaminar y te queremos ayudar como pastores. Nuestros contactos están allí en el Facebook, están nuestros contactos. Nosotros estamos cada día alegrándonos como pastores de poder ir conociendo más todo lo que tiene que ver con este mundo virtual y esta red que se mueve, pero queremos decirles que en verdad hay algo que necesitamos y es tener un tiempo con Dios. Te invitamos que en tu casa tengas un tiempo con Dios. No podemos terminar este momento, no podemos terminar este tiempo de domingo sin levantar una oración a Dios, donde tú le presentes a Dios tu vida. Vamos a comenzar otra semana, están las expectativas de que todo se pueda dar para que podamos abrir los templos, pero queremos que esta mañana terminemos este tiempo con un culto a Dios, con un tiempo con Dios. Y quiero que mi esposa termine este tiempo con una oración donde tú vayas a Dios y le bendigas. Sí, efectivamente tenemos que ir a Dios, tenemos que celebrar en Dios. Yo ya me estoy imaginando las personas corriendo hacia el templo, porque este ha sido un tiempo de una distancia, pero yo creo que en la mayoría de las personas ha sido un tiempo de aprovechamiento. Si de pronto usted no ha sido de las personas que ha aprovechado este tiempo de cuarentena, estando allí en una comunión estrecha con Dios, hoy es el día para que usted le diga: Señor, yo quiero valorar el tiempo y yo quiero pedirte perdón porque no aproveché el tiempo, porque ya casi nos vamos a estar reuniendo en el templo con ciertas normas, pero estamos seguros de que ya pronto lo vamos a poder hacer. No espere, porque es que no solamente es un lugar físico,
el que nos lleva a tener una santidad. No es el tomar una Biblia, tomar un bolso y caminar hacia una iglesia con una Biblia allí, abrir la Biblia, leerla, escuchar un mensaje y volver a salir. La santidad tiene que ver con todo integral en su vida, con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, con su alma, con su relacionar con las personas, con su familia, con sus vecinos, con la gente donde usted labora. Todo eso es sagrado delante de Dios. Entonces vamos a hacer una oración y quiero que usted en esta mañana, usted tenga esa sensibilidad allí en su corazón y le diga, si de pronto hay personas que se han conectado y nunca habían escuchado un mensaje, esta mañana es hermosa para que usted le diga: Señor, yo quiero conocer qué es lo que tú haces en una vida. Lo que Dios hace es perfecto, es precioso, es duradero, es eterno. Vamos a hacer una oración y también queremos orar por todos aquellos que han estado enfermos, con problemas de salud, aquellos que tienen pendientes cirugías, una cantidad de situaciones que pueden darse, pero el Señor tiene misericordia en todos los tiempos. Padre Santo, en esta preciosa mañana, sé que, Dios de gloria, hay muchas personas, Señor amado, allí conectadas, muchas personas tocadas en lo profundo de su corazón, personas, Dios de gloria, que quizá en este tiempo no han valorado, Dios glorioso, esa oportunidad de ir a ti, Dios, de hacer un ayuno, de orar, de quebrantar su corazón y su vida, Padre. Pero hoy es el día, Dios, para una recapacitación, Señor amado, de todas las actitudes que se hayan tenido. Señor, yo te pido que aquellas personas que por primera vez o que apenas están dando los primeros pasos de conocerte, Señor glorioso, tú les ayudes, tú las llenes de un entusiasmo, las llenes de tu gloria, que tú, Dios mío, les enseñes que el mejor camino eres tú, Padre, que caminar por otro lado es perder el tiempo, perder la vida, Señor. Yo te agradezco, Dios de gloria, porque tu misericordia la veo cada día extendida, Señor, porque tú has permitido que esta congregación, Padre glorioso, Iglesia Internacional Cruzada Cristiana Visión Creciente, Padre, tenga personas, tenga miembros, tenga líderes tan fieles como los que tú, Dios grande, has puesto allí, Señor. Oramos a ti, Padre grande, para que tú les bendigas poderosamente, que tú les des gracia, Padre, que les des sabiduría para sus negocios, que les bendiga sus empresas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendito eres tú, Padre grande. Te pido para aquellas personas que están próximas a una cirugía, Señor, que quizá están enfermas, Dios mío, tú estás derramando de tu sanidad, Padre glorioso, porque tu sangre tiene poder, Señor grande y amado, para aquellos que están por conformar un matrimonio, Señor amado, Padre glorioso, líbralos del error, Señor, líbralos, Padre grande, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre glorioso, te agradecemos en esta mañana, porque tú eres fiel, Señor, y porque tú bendices tu pueblo en el mundo entero, Padre glorioso. Gracias, Señor, porque tú derramas poder y sanidad a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Bueno, gracias a Dios porque podemos compartir con ustedes, podemos levantar nuestra vida al Señor. Los invitamos a este próximo miércoles a las 7 de la noche, donde vas a recibir algo especial. Vamos a compartir acerca del peregrinaje. El peregrinaje es lo que hacemos todos los días. ¿Qué pasó con un pueblo que le tocó caminar en el desierto por 40 años? Esta cuarentena, que es más de 40 días ya, ¿cómo va ese peregrinar? Dios les bendiga a todos, los motivamos, vamos adelante, que Dios los guarde grandemente y poderosamente. Amén, Dios les bendiga y recuerden que el miércoles estaremos a las 7 de la noche.